Hola, hola, ¿cómo andan? En este video vamos a leer juntos el documento sobre buscar un exponente, haciendo uso de logaritmos. En la actividad 1 de la clase anterior, exploraron el modelo matemático del crecimiento de un cultivo de bacterias mediante el uso de una función exponencial. Recordemos, el cultivo tenía 10 bacterias al inicio y las condiciones del cultivo favorables a la reproducción de las bacterias producían una duplicación de la cantidad de bacterias cada 24 horas. Es decir, cada 24 horas se duplicaban la cantidad de bacterias que teníamos en la muestra. La expresión matemática de la cantidad de bacterias dada por la función b de x en función de la cantidad de días transcurridos, que es x, es b de x igual a 10 por 2 elevado a la x. Es decir, llama x a la cantidad de días transcurridos y b de x es la función que me va a decir la cantidad de bacterias que voy a tener en la muestra al haber pasado x cantidad de días. Esta expresión permite calcular la cantidad de bacterias para un día cualquiera si se mantienen las mismas condiciones de cultivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada día que pase se va a duplicar la cantidad de bacterias que tenía el día anterior. Ahora bien, si para esta situación nos planteamos la pregunta, ¿cuántos días tienen que pasar para tener 5120 bacterias? Entonces, yo sé que la función b de x tiene que ser 5120 porque es la cantidad de bacterias que quiero tener. ¿Está bien? O sea, yo cuando hago 10 por 2 elevado a la cantidad de días que pasaron, me da como resultado la cantidad de bacterias que tengo. Entonces yo quiero saber, bueno, ¿qué día, qué x, hace que la cantidad de bacterias, que esta b, me dé 5120? ¿Está bien? Entonces, lo que hago es igualar. Digo, bueno, 10 por 2 a la x me tiene que dar 5120. Yo lo que voy a tener que hallar es el valor de x, es decir, la cantidad de días que hayan transcurrido para que haya esa cantidad de bacterias. Entonces, acá es donde se plantea, ¿sí?, esta ecuación. 10 por 2 a la x, que es la función, tiene que ser 5120. De este modo queda planteada una ecuación, pero en este caso se presenta una diferencia con las demás ecuaciones trabajadas hasta el momento. La variable se encuentra en el exponente. Sabemos que resolver la ecuación implica buscar todos los valores de la variable que hacen que la igualdad sea verdadera. Entonces, si buscamos el valor de x que satisface la igualdad, podemos plantear, ¿está bien? Yo planteo una ecuación, 10 por 2 a la x es igual a 5120. Identificando el lugar en el que se encuentra la variable, podemos comenzar dividiendo por días. Es decir, yo quiero despejar la x, ¿está bien? Entonces, si quiero despejar la x que está acá, voy a ir pasando lo que esté de este lado de la igualdad para el otro lado, desde lo que esté más lejos. En este caso sería este 10 que está multiplicando. Entonces lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces me va a quedar que 2 elevado a la x es igual a 5120 dividido 10. Hago esta cuenta, ¿sí? Cancelamos los ceros, también pueden hacer, que me queda 2 a la x es igual a 512. Bueno, la ecuación que queda planteada se puede resumir de la siguiente pregunta. ¿A qué número tengo que elevar al 2 para que dé como resultado 512? Es decir, ¿cuántas veces voy a multiplicar a 2 por sí mismo para que me dé 512? ¿Está bien? Eso es la pregunta que yo me tendría que hacer para hallar esta potencia. ¿Cómo se puede resolver esta ecuación? ¿Es posible despejar la x? Bien, una posibilidad es buscar el resultado probando con distintos valores para la variable. Bueno, si x es igual a 5, hago 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me da 32. Si x es igual a 6, me da 2 por 2 por 2, bueno, 6 veces 64. Puedo ir probando y van a encontrar que cuando x vale 9, 2 a la 9 me da 512. Entonces la solución de la ecuación es x igual a 9. ¿Sí? Esto hallamos la solución probando con distintos valores. Bueno, pero obtenemos la respuesta al problema y su aplicación práctica. El único número que verifica la ecuación, ¿sí?, la única solución es x igual a 9 y por lo tanto la cantidad de días que deben pasar para tener 5120 bacterias en el cultivo es 9. Entonces, esta ecuación es similar a las anteriores.
solamente en su sentido lógico, del tipo de pregunta que plantea. Pero es diferente, en que llegado a cierto punto, ninguna de las reglas prácticas del pasaje de términos y factores facilita dar una respuesta a la solución de la ecuación. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que una vez que a mí me queda 2 a la x igual a 512, lo que nosotros sabemos para resolver en ecuaciones nada me sirve para despejar, para sacar la x que está ahí. ¿Sí? Esta x no la puedo pasar como raíz, porque lo que está haciendo la x es funcionar como el exponente. No es que está la x acá como base elevada a un número que lo puedo pasar como raíz. La x en este caso está como en exponente. Bueno, entonces, nosotros acá pudimos resolver haciendo este tanteo de ir probando los distintos valores de x, elevando al 2 a esos números y ver cuánto me da. ¿Sí? Nos funcionó para esta pregunta que se nos planteaba. Pero ¿qué pasa si queremos saber cuántos días deben pasar para que el cultivo contenga 9000 bacterias? Podemos plantear la ecuación, ¿sí? Como hicimos antes. Bueno, 10 por 2 a la x es igual a 9000. Paso este 10 dividiendo, me queda 2 a la x es igual a 900. Sabíamos que x igual a 9 nos daba 512. Por lo tanto, va a tener que ser la x más grande para que me dé 900. Bueno, pruebo con el número que le sigue, ¿no? Con números naturales. Si x es igual a 10, entonces 2 a la 10 me da 1024, ¿sí? Multiplico al 2 10 veces a sí mismo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? 10 veces y me da 1024. Es decir, que para que haya 9000 bacterias, tiene que pasar entre 9 y 10 días, porque a los 9 días hay 900 y a los 10 días hay 1024. Pero no sabemos exactamente cuántas horas y minutos. ¿Cómo puedo hacer para responder esta pregunta? ¿Cómo puedo determinar el exponente? De modo que el 2 elevado a un número me dé 900. Bueno, ahí se genera la dificultad de cómo lo resolví con este tanteo de ir probando números. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que el método matemático que nos permite resolver ecuaciones exponenciales es el logaritmo. ¿Sí? Esta herramienta matemática fue desarrollada, bueno, ahí nos cuentan un poco de historia, a partir del siglo XVI para facilitar cálculos numéricos en épocas en las que no había calculadoras y hoy tienen muchas aplicaciones en ciencia y tecnología. Bien, entonces, utilizando el logaritmo, vamos a ver que la ecuación, ¿sí? 2x igual a 900, diremos, en esta ecuación decimos el exponente x es el logaritmo en base 2 de 900. ¿Esto cómo se escribe? Cuando yo tengo 2x igual a 2 elevado a la x igual a 900, lo escribo como x es igual al logaritmo en base 2 de 900. Es pensar a la base, que en este caso es 2, ¿por qué número lo elevo para que me dé 900? ¿Sí? Es decir, a esta base que está acá del logaritmo, la voy a elevar a un número para que me dé 900. Para poder determinar el valor aproximado de x, debemos utilizar la calculadora, ¿sí? De este modo, para calcular el logaritmo en base 2 de 900, en la calculadora vamos a poner logaritmo de 900 dividido logaritmo de 2. Fíjense, en el numerador pongo el logaritmo del valor que se encuentra acá. Y abajo lo divido por el logaritmo de la base, en 2. Cuando hacen esta cuenta, la calculadora les da un número irracional, ¿sí? Les da 9,8137 y otras cifras más. Este número es la solución de la ecuación planteada, es decir, es el exponente al que hay que elevar al 2 para que la potencia sea 900. Y por lo tanto, es la cantidad de días que deben pasar para tener 9000 bacterias en el cultivo. Aproximadamente, lo que nos dio 9,8 días. Si tenemos en cuenta que un día tiene 24 horas y una hora 60 minutos, podríamos indicar el resultado como 9 días, 19 horas y 32 minutos aproximadamente. ¿Sí? Este 0,8, el 0,8, lo paso a horas y minutos como para dejarlo más lindo expresado en horas y minutos, en vez de dejar 9,8 días. Bien, entonces ya introducimos el logaritmo. Bueno, vamos a la definición formal del logaritmo. El logaritmo se define a partir de una igualdad exponencial del siguiente modo.
esta es la definición del logaritmo. Un número, ¿sí?, elevado a x es igual a b. Esto quiere decir sí, solo sí. Sí, solo sí, el logaritmo en base a de b me da x. Es decir, si yo lo tengo así, tengo que pensar, ¿por qué número elevo a la base del logaritmo, que en este caso es a, para que me dé b? Y ese es el x, ¿sí? Diremos que el logaritmo en base a de un número b es el exponente al que se debe elevar el número a para obtener como resultado b. Es decir, el logaritmo no es otra cosa que un exponente. ¿Por qué la base? Como el logaritmo se define considerando la exponencial y estamos buscando un exponente, debemos indicar cuál es la base con la que estamos trabajando. La base del logaritmo será la base de la exponencial de la igualdad. Fíjense, la base del logaritmo, que acá es a, es la base del exponente que nos aparece. Cuando la base del exponencial es 10, es decir, cuando a es 10, se dice que el logaritmo es decimal y se escribe directamente log, sin indicar la base, ¿sí? Que es el que nos calcula la calculadora. Fíjense, acá nosotros poníamos log de 900 dividido log de 2. La calculadora nos calcula logaritmos en base 10. Por eso nosotros tenemos que hacer dividido el logaritmo de 2 para indicar que nuestra base es 2 y que nos dé el resultado. Bien, el uso de la calculadora. Las calculadoras científicas actuales permiten realizar este cálculo en forma directa o indirecta cambiando la base del logaritmo, ¿sí? Bueno, estas es la mayoría de las calculadoras que tenemos, ¿sí? Nos permiten calcular logaritmos decimales, es decir, los que tienen base 10, y logaritmos naturales que son en base e, que es este número, que es un número irracional, ¿sí? Que se pone como ln, es el logaritmo natural, y el log es el que tiene la base 10. Nosotros vamos a estar usando ahora el que tiene base 10 para calcular. La tecla, bueno, esto es lo que le dije recién. En los dos casos el número tiene que ser positivo, es decir, mayor que 0. ¿Está bien? El número que yo voy a poner acá, 902, el número al que le calculo el logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Un logaritmo de un número negativo no existe. Bien, para calcular el logaritmo de un número en una base diferente, por ejemplo, en base a, se puede utilizar cualquiera de las dos posibilidades que ofrece la calculadora. Si utilizamos el logaritmo decimal en base 10, escribimos, fíjense, logaritmo de a de x, escribo logaritmo de x dividido logaritmo de a. Te proponemos utilizar los logaritmos para responder en este problema del crecimiento de bacterias a las preguntas anteriores y comprobar que se obtiene el mismo resultado que por tanteo. Vamos a resolver juntos esta primera pregunta. ¿Cuántos días pasan para tener 5.120 bacterias? Nosotros ya sabemos, porque lo calculamos con el método del tanteo, que x es igual a 9. ¿Sí? Que tenían que transcurrir 9 días para llegar a tener 5.120 bacterias. Bueno, vamos a hacer juntos esa cuenta. Yo acá ya copié mi función, que es b de x igual a 10 por 2 a la x, y mi pregunta me dice ¿cuántos días transcurren para que haya 5.120 bacterias? Entonces, esta función b me dice cuántas bacterias hay en x días. Entonces, yo ya sé que b va a ser 5.120, ¿sí? Lo voy a reemplazar acá. Va a ser igual a 10 por 2 elevado a la x. ¿Bien? Bueno, lo primero que hacíamos entonces era pasar este 10 dividiendo, ¿sí? Es lo que está más lejos, digamos, de la x. Directamente yo acá puedo cancelar los ceros y digo, bueno, que esta cuenta me da 512 es igual a 2 a la x. Entonces, ahora, para resolver eso voy a tener que aplicar el logaritmo, ¿sí? Yo voy a decir que el logaritmo en base 2, ¿sí? Uso la base que me aparece acá en el exponente de 512 es igual a x. ¿Cómo voy a introducir esto en la calculadora? Voy a poner logaritmo de 512, bueno, el paréntesis en la calculadora no lo ponen, ¿sí? No hace falta. Dividido, ¿sí? Ponen dividido en la calculadora, logaritmo de 2. Y van a ver que la calculadora les va a dar el resultado que es 9, ¿sí? Y este es el valor de x que queríamos hallar. Fíjense que me da
el mismo resultado. Es decir que con la calculadora, entonces, con la calculadora, ¿cómo voy a introducir esto? Voy a poner log, la teclita de log, ¿sí? Pongo 512, en la calculadora aparece este tipo de dividido, ¿sí? Log de 2. Y ahí aprieto igual, ¿sí? Estas son las diferentes teclas, ¿no? Aprieto log, escribo 512, aprieto dividido, log de vuelta, 2 y el igual. Y van a ver que automáticamente les da 9, que es la respuesta que estamos buscando. Bueno, entonces ahora los invito a que hagan la pregunta 2, que dice cuántos días deberán pasar, ¿sí? Para que haya esta cantidad de bacterias. Lo que van a hacer ahora, en vez de poner 5120, van a introducir esta cantidad de bacterias y a ver cómo sale.